Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Una entrega más desde esta, tu plataforma de poder, tu plataforma de gloria, tu plataforma favorita, Defensa Pentecostal. Y hoy tenemos un conversatorio de gloria, un conversatorio de poder, donde hay un invitado especial que ya desde antemano nuestra plataforma y nuestro equipo le da la más cordial bienvenida. Él se ha de presentar en este maravilloso día. De antemano le damos la más cordial bienvenida. Un saludo a todos, que la gracia del Señor Jesucristo more en su vida. Mi nombre es Feliberto Vázquez Rodríguez, 29 años y estamos aquí sirviéndole al Señor. Poderoso, poderoso es el Señor. Ya usted lo escuchó. Felisberto, gloria al nombre del Señor. Esto está poderoso. Esto está, mire, si usted está ahí, gloria al nombre del Señor, tome papel, búsquese un cuaderno, búsquese un lapicero, un lápiz, como usted se sienta cómodo, porque sé que en este conversatorio usted va a salir bendecido de parte de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like al video para que YouTube pueda surfear este video a través de sus olas digitales y pueda hacer y llegar a más personas y pueda hacerle de bendición. Felisberto Vázquez, ¿verdad? Gloria al Señor. Una vez más, bienvenido. Gloria al Señor. Siéntete como en casa. Gloria al Señor. Estamos aquí. Aleluya. ¿Sabes, Felisberto? Antes de comenzar esta plática, cuando veíamos al doctor, a Carlos Veloz en el recetario, y una vez fuiste allá y verdaderamente me impactó tu forma, cómo Dios te ha dado esa sabiduría en cuanto a esos temas de ciencia y cómo pudiste allá, vamos a decir, hacer una defensa de nuestro evangelio ante tales, vamos a decir, exponentes. Y desde ese momento sentí que Dios verdaderamente tenía un plan maravilloso contigo. Y de antemano le pido al Señor que te guarde, que te cubra, para que sigas así adelante, porque jóvenes como tú se necesitan en nuestra nación para defender ante tales amenazas nuestro evangelio. Gloria al nombre del Señor. Felisberto Vázquez, queremos saber aquí y también nuestra querida audiencia, dónde nace Felisberto, su familia, cómo fue su niñez, qué te impactó en tu corta adolescencia, qué sucedió. ¿No puedes explicar estas cosas? Bueno, yo nací en la Cruz Jiminián, que es donde Antonito, en Cristo Rey. Duré 24 años viviendo en Cristo Rey. Sí me crié solamente con mi madre. Mi padre, como hombre del mundo al fin, nos abandonó cuando yo tenía más o menos como 3 años. Se fue tras los placeres del mundo y etcétera, y tuve que criarme simplemente con mi mamá. Ciertamente le agradezco a Dios por tenerla, porque todavía la tengo, y por lo mucho que luchó por nosotros, porque no es fácil, por ejemplo, tener 3 hijos en Cristo Rey, donde uno sale y ve sustancia prohibida ahí, amigos que te invitan y ese tipo de cosas, y que uno que Dios haya guardado a nosotros en ese proceso. Fue de gran bendición. Difícil, sí, muy, muy difícil, porque cometí errores. Quizás muchas situaciones también me llevaron a tener una posición adversa a lo que es lo común de la gente, de Dios y etcétera. Pero gracias a Dios estamos aquí, pero fue muy, muy complicado al principio. Gloria al nombre del Señor, Felisberto. Vemos que tuviste una niñez, vamos a decir, marcada, un poquito truncada. Gloria al nombre del Señor. ¿No puedes decir qué impactó, cuál fue la tapa que le puso la tapa al pomo, para que esas creencias que antes tenía, vamos a decir, adversa, sobre todo en nuestra nación, porque vemos que en países europeos esto es común, en gran parte de los Estados Unidos esto es común, vamos a decir en muchos países, vamos a decir de primer mundo, esto es común? ¿Qué provoca en Felisberto que él tenga, vamos a decir, una creencia errada de Dios, y a qué edad comenzó ese proceso en tu vida? Ciertamente comenzó cuando yo tenía en mi adolescencia fue, ciertamente. Como te dije, situaciones, en un momento a mí me botaron de mi casa, no por ser ladrón, no por ser delincuente, sino simplemente porque mi madre tenía un esposo un poquito complicado. Entonces recuerdo que
en un momento yo no podía trabajar y él le dijo a ella, bueno, si él no trabaja, que se vaya de la casa. Pero no era que yo no quería trabajar, sino que en este país es un poquito complicado el tema del empleo. Ya, gracias a Dios, ahora se me hace más fácil, pero en ese tiempo era sumamente complicado, uno sin preparación y sin nada. Y recuerdo que me botaron de la casa, me dijeron así normal. Yo llegué, me dijeron, mira, si tú no encuentras trabajo, de aquí a tal tiempo, tú tienes que ir. Wow. Así, sin consumir sustancia, sin beber, porque yo no tomo alcohol. Bueno, de ahí en adelante sí tomé el alcohol. ¿Tenía 10 años, 12 años más o menos? No, yo tenía, creo que era más, yo tenía como 15. Más de 15, sí, un poquito más para arriba, creo. Y yo recuerdo que yo me tuve que ir de mi casa. Ahí me fui con mi papá. Entonces, quiero que la gente entienda que no es como victimizándome yo y poniendo lo malo a ellos, sino que honestamente pasó así. Yo me mudo con mi papá y mi padre también tenía una relación peculiar, de las más peculiares que yo he conocido en mi vida. O sea, tenía una mujer, esa mujer tenía otro hombre y en la propia casa donde yo vivía, pues bueno, esa mujer podía introducir a otras personas allá y estar con ellos. Una locura. Y me sacaban a mí, mira, salgue. Una locura. Yo nunca voy a entender eso. Nunca. Al día de hoy todavía no lo entiendo. Pues bien, el hecho es de que incomodaba el hecho de que a la mujer le incomodaba el hecho de que yo estuviese allá porque ella hacía cierto tipo de acciones. Sí, cierto tipo de cosas. Y ella le comenzó a decir a mi padre de que yo consumía, de que ella me había visto, de que ella me había visto en punto y ese tipo de cosas, y era mentira, una total mentira, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Que mi papá no es una, yo lo amo y lo respeto mucho y nos llevamos muy bien, pero no es una persona que muy analítica, no es una persona calmada que usted puede sentar con él y él te va a dejar, mira, me están diciendo esto, ¿tú crees que es cierto? No, él lo creyó por default. Él reaccionó en el momento. No, él lo creyó por default, que sí, que yo estaba consumiendo y de todo, y entonces comenzó a decirlo. O sea, comenzó a decirlo, yo vivía con él en los ríos, y él comenzó a decirlo. Y fue tan así que se propagó en el barrio. Wow. Entonces yo iba a comenzar una relación con una joven y cuando yo voy a su casa me dicen, no, ese muchacho no, pues, pero si el mismo papá dice que él consume. Bendito Dios. ¿Me entiendes? Y era algo como difícil. De ahí yo recuerdo que me fui de su casa porque, bueno, yo soy relativamente vicioso, vamos a decir así. En la mentalidad de ellos me fui. Recuerdo que unos bomberos me vieron y me dijeron, ¿tú no tienes dónde dormir? Wow. Y yo le dije, no, yo no tengo dónde dormir, ayúdenme, yo quiero dormir aquí. Y ahí hay una bomba, hay un puerto de bomberos ahí en los ríos que está cerca de cardiología para que la gente se ubique. Sí. Y yo dormí ahí. Pero no es que uno duerme, yo me recosté porque esa alarma a cada 3 segundos, para el que no está acostumbrado, es súper incómodo. Y luego recuerdo que dormía en casa de un amigo, que luego ya posteriormente, no posteriormente, sino que él era tío de una hermana mía, que mi padre tuvo por allá en otra relación distinta. Y él sí me acogió, yo dormí en su casa toda la noche y así. Pero entonces había un problema y era que él compartía la cama con otra persona más, con un hermano de él, y el hermano de él llegaba de madrugada, trabajaba vendiendo fritura en la calle. Y entonces cuando llegaba de madrugada que me veía ahí, él no tenía problema conmigo, pero era incómodo. Sí, o sea, 3 hombres en una sola cama, una persona que llegue cansada, sí, tú sabes, quiere descansar, se entiende. Por eso yo nunca... Al día de hoy, esas personas son mi familia. O sea, nunca hubo problema. Pero yo entendí, no, yo tengo que moverme. Y de ahí entonces me moví para donde mi tía. Yo vivía con una tía mía. Ahí ya, por ejemplo, yo hacía los oficios, ese tipo de cosas, para poder como... no las cosas. Sí, no pesar, claro. Exactamente. Yo fregaba, limpiaba, le lavaba la ropa todito. El esposo de ella, cuando llegaba, yo le hacía su café, le hacía la cena. Todo así. Pero entonces como que
empecé a caer como en una depresión, pues dice, wow, pero personas con su familia normal, y porque yo tengo que pasar esto y así. Y eso como que me llenó de ira. Y entonces yo comencé como a cuestionar de, óyeme, pero yo no creo que Dios existe porque, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí me calumniaron en su tiempo de que yo consumía? ¿Por qué me tuvieron que botar de mi casa? Yo no soy una persona, por ejemplo, problemática. O sea, yo invito a cualquier persona que me conozca y que vea este video que me diga si me ha visto en un problema nunca. Nunca, nunca. Que la gente no... Nadie te va a poder decir, mira, yo lo vi. Gloria a Dios. Tú sabes, pero... Y eso me fue como... Trabajando. Sí, me trabajando. El enemigo comenzó. Ajá. Entonces, yo recuerdo que comencé a ver unos videos en YouTube de un ateo, se llama Richard Dawkins, Sí. y de otros, que ellos refutaban la Biblia, hablaban de Dios y ese tipo de cosas, y eso me comenzó como a absorber. Y ahí, entonces, yo como que asumí esa postura, y ya el resto... Si me permite, yo sé que estoy haciendo un monólogo. No, puede fluir con naturalidad. La gente quiere es escucharte, la gente quiere verte fluir. No hay tiempo. Estos tipos de contenidos son sumamente interesantes. Así que fluye con naturalidad. Bueno, gracias. Entonces ahí yo comencé a estudiar la Biblia, pero uno como no sabe de interpretación ni de exégesis, uno toma la Biblia y cualquier cosa, bueno, pero esto contradice esto. Y entonces eso se volvió una adicción para mí. A tal punto, de que yo veía un cristiano en la calle y yo trataba de discutir con esa persona. Mira, la Biblia se contradice aquí, mira, la Biblia se contradice aquí. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse, pero en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, la típica de todo el mundo. Y así comencé a refutar, y mi sed no se saciaba. Hay un profesor... Él en el San Pablo Apóstol, en el Liceo San Pablo Apóstol, que él puede corroborarle la información, y uno también que se llama Manuel Liranzo. Ellos tenían una iglesia en la casa del señor Manuel Liranzo. Yo iba ahí a dañar el culto, casi diario. O sea, yo iba, me sentaba, y cuando ellos comenzaban a predicar, yo le decía, no, pero eso es mentira, y así. En pleno culto. Sí, increíble. La persona que más me trataron con amor fueron ellos. Gloria a Dios. Nunca me levantaron la voz. Nunca me discutieron. Nunca se molestaron. No de que hipocresía, no. Nunca se molestaron. Nunca. Me decían, tranquilo, mi hermano. Y me abrazaban. Gloria a Dios. Y trataban conmigo así siempre. Y yo iba y siempre molestándolo. Yo recuerdo que luego yo conozco... un amigo que él hace rap famoso y eso, y a mí me gustaba también, yo hacía rap, y veía que él también era ateo, y ya yo como que me uní como a su grupo, ya éramos un grupo de ateos, ya tú ibas, vamos a decir, creciendo en base a tus creencias de que Dios no existía, sí, alimentado por, vamos a decir, un trauma desde la niñez, desde la adolescencia. Vemos que en cierta parte sentías amor con todo cuando ibas a la iglesia, al ver que ellos no te levantaban la voz, al ver que ellos quizás no mostraban en ti ¿Sentiste en parte quizás cierto afecto por ellos? Sí, yo decía que yo era cristiano de verdad. Yo decía, estas personas llevan el evangelio de verdad porque no me maltrataban nunca. Aunque, dicho sea de paso, eso no justifica. Yo debí ser pulsado ahí por esa mala forma. Por indisciplina. Pero, sí, que es totalmente válido. Sí, claro que a sí. la iglesia usted no podía molestar. Usted tiene que ir y escuchar. Y si cualquier cosa usted está endemoniado, bueno, lo que hay que orar es que caiga por tierra. Amén. Pero ellos hicieron ese método sutil porque también eran mis profesores. Ok. ¿Entiendes? Entonces como que... Tenían que manejar esa parte. Sí, porque al final ellos me tenían que ver por la mañana. Tenían que verte al otro día como alumno y tenían que manejar esa parte. Vemos que todavía hay líderes que tienen sabiduría y tienen visión. Feliberto Vázquez, vemos que ya está creciendo, vemos que tienes documentales de ciencia, vemos que también no se te puede quedar quizás Stephen Hawking, ¿verdad? Sí, ese otro. Ese era, vamos a decir, bueno, antes de morir decían que era la mente más brillante que había sobre el planeta. Sí. Sobre todo estudiaba él la teoría de los agujeros negros y ese tipo de cosas. Era un físico increíble, profesor, creo que era de la Universidad de Cambridge o Oxford en Inglaterra. Sí. Pero yo que queremos saber algo. Tu ser dentro de ti
estaba satisfecho Felisberto dentro de sí con su creencia cuando refutaba a cristiano? Vamos a decir, quizás desviaste a algún cristiano, alguien dudó. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, ciertamente yo no me sentía satisfecho con eso porque las personas que son así no son felices. Están buscando tapar algo que tienen. Entonces, yo cuando llegaba la noche, que yo me acostaba, ahí la mente me trabajaba diferente porque recuérdate que Salomón dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Hay un toque, hay un vacío del hombre que solamente lo llena Dios. Amén. Entonces, por eso es que uno, por ejemplo, cuando ve a la persona en la discoteca, cuando uno ve a la persona, por ejemplo, que yo recuerdo que un líder hizo un comentario, parece que no lo corroboro así, pero la gente no lo entendió, que dicen que cuando van a la discoteca, que cuando van a los prostíbulos, ese tipo de cosas, la gente anda buscando a Dios de forma errada. ¿Por qué? Porque lo que anda buscando, algo que le llene lo de Dios. Un deseo, un anhelo, una satisfacción. Anda buscando lo de Dios. El chin de Dios, porque esas personas trabajan y todo normal, pero andan buscando otra cosa que nada más la tiene Dios. Entonces, lamentablemente, lo hacen de forma errada. ¿Qué pasa? Que yo no recuerdo que yo haya desviado a una persona hablándole, pero sí sé que muchos jóvenes, de los que no escuchaban, y sé de los que lo escuchan todavía a mi amigo, cambiaron de perspectiva por eso. Y comenzaron como a tener cierto animadversión en contra del cristianismo. Al día de hoy hay muchos que ya están normal. Hay otro también que ya por lo menos cree en Dios, me escribió, me dijo, te felicito y así. Pero en sí no creo que yo haya como hablado con un cristiano y lo haya hecho como desviarse. No, gracias a Dios no, porque un problema, porque recuerdo que una vez me asustaron, cuando yo era cristiano me dijeron, mira, con lo único, yo nuevecito de paquete, con lo único que no se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo, que no hay más salvación, no hay nada. Pero me lo explicaron de una forma... quizás no tan teológica. No sí, y yo me asusté y yo dije, wow, pero tú sabes lo que yo he dicho. Y todas las cosas que yo... Dije, no, pues ya yo me voy a perder. Y yo tenía ese miedo cuando yo llegué al Evangelio, me dice, pero yo he dicho cosas. Yo una vez incluso hice una apuesta que yo iba a quemar una Biblia en la calle si ¿cómo era? Sé que había como una apuesta en el barrio porque a los muchachos les gustaba como que yo me pusiera a discutir. Sí, y yo incluso le iba a quemar, no sé dónde, no la hice, gracias a Dios, no hubo ninguna Biblia, gracias a Dios no pasó, pero tenía como ese... Felisberto, gloria al nombre del Señor. Vemos que en esa estadía sobre el ateísmo, vamos a decir de manera profunda, compraste algunos libros, fuiste a algunos talleres, fuiste a algunas universidades. ¿Cómo te adentraste, cómo te involucraste a ese mundo de manera tan profunda a nivel de que con tus argumentos tú podías refutar a cualquier tipo de cristiano? Bueno, yo leía mucho por internet, muchos libros digitales. Yo en ese tiempo no trabajaba para comprar libros físicos, o sea, no me alcanzaba el dinero para eso. Y yo consumía muchos libros digitales, en YouTube también. En YouTube hay muchísimo material sobre eso de ateísmo, videos de refutación de la Biblia, personas también, por ejemplo, académicos que se dedican directamente a eso. Entonces yo vivía estudiando continuamente. También estudiaba la teoría de la evolución, que el hombre vino de animales inferiores, que la vida se formó en un caldo prebiótico. Entonces uno mira y uno dice, bueno, pero Dios no hace falta, porque entonces sí, por ejemplo, una de las interrogantes que yo siempre tenía era con respecto al Big Bang, que eso sí en su tiempo me daba problemas, porque el Big Bang, o sea, que enseña que el universo era ínfimamente pequeño, como una millonésima de la cabeza de un alfiler, y de momento ocurrió una expansión, y etcétera, y el universo tiene un comienzo. Eso me daba problemas, pero luego de ahí, uno decía a lo loco, pero uno decía que el universo surgió de la nada.
y que la vida se formó en la Tierra, así como dice Darwin, como dijo Alessandro Oparín y otros, de que la vida se formó en las aguas de la Tierra primitiva y todo. Y uno decía, bueno, Dios no hace falta porque hay una forma de explicar lo mismo que los cristianos no quieren explicar hoy en día con la Biblia, pero que según uno piensa, no tienen evidencia de eso. Nosotros sí, porque mira los científicos, como le explican y todo. Y así fue, me fui como adentrando y endureciendo como en ese tipo de pensamiento, y ya como que se volvió rutinario. Las personas que están en este mundo, Félix, ¿cuáles son sus verdaderos argumentos? ¿Cuáles son los puntos más fuertes de ellos? ¿Cómo ellos entienden que quizás pueden ridiculizar a Dios? ¿Cómo ellos entienden que pueden ridiculizar la Biblia? ¿Con qué teoría ellos se pueden, vamos a decir, asemejar, armonizar más para tratar cuáles son sus científicos favoritos a través de la historia? ¿Cuál es el punto clave del ateísmo? ¿Qué nos puedes explicar de eso? Bueno, el ateísmo es materialista. Quiere decir que no existe nada más que la materia. Por ende, el hombre no tiene espíritu. Y por ende tampoco un agente espiritual con voluntad e inteligente no puede existir. Dígase, Dios. Ese es como el pensamiento. Entonces, al hombre venir de animales inferiores, al hombre venir, por ejemplo, de las aguas de la tierra primitiva, colisionaron, por ejemplo, fueron juntando algunas moléculas, algunas proteínas, así se fue formando la vida, así como se piensa. Y entonces, como todo eso es de un proceso no guiado, un proceso sin propósito, quiere decir entonces que Dios no existe. ¿Por qué? Porque ese proceso ciertamente no lleva una dirección inteligente. Y por ende, si no hay, por ejemplo, un agente, o si no hay una guía de ese proceso, y también al mismo tiempo, si no hay espíritu, ciertamente no hay una razón de ser por la cual el hombre tenga que creer en Dios, porque lo espiritual no existe. Y entonces también el hecho de que la Biblia es clara. El que se pierde en la Biblia porque quiere, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios hizo los animales según su género y su especie. Pero sin embargo, la teoría de la evolución, que abraza siempre el que es ateo, dice que no es así, sino que hubo peces, luego de los peces hubieron, haciéndolo de forma resumida, hubieron anfibios, o sea, el pez fue saliendo. Hay siempre hay un famoso pez que se llama Tiktaalik, que es un pez que tiene aleta lobulada y que puede salir fuera del agua. Y uno decía, bueno, pero mira, y entonces de ahí fueron saliendo los reptiles, de los reptiles fueron, los anfibios, de los anfibios los reptiles, de los reptiles, por ejemplo, los mamíferos, las aves, y de los mamíferos llegamos hasta nosotros. Entonces hay un proceso natural, sin guía, sin propósito, y al mismo tiempo, si no tiene propósito, entonces la vida en sí misma no tiene propósito. Por lo tanto, tú vives de acuerdo a como a ti te parezca y a los deseos tuyos, y ya. Entonces, con respecto, brevemente, con respecto al tema, por ejemplo, de la Biblia, siempre hay cuestiones. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo no podría ser en un mundo materialista, o sea, en un mundo donde no hay causas inteligentes fuera de la materia. No puede ser, porque un cuerpo naturalmente no se puede levantar. También, por ejemplo, en Génesis, nosotros vemos que dice como que Dios creó la luz en el cuarto, o se puede leer así más o menos, que Dios creó la luz en el cuarto día. Uno decía, pero ¿cómo entonces? Que creó el sol y las estrellas en el cuarto día. Uno decía, bueno, ¿y cómo pasaron los días anteriores a eso? También te dice que el hombre, por ejemplo, fue del polvo de la tierra, pero sin embargo la teoría de la evolución dice que son de unos primates. Tú sabes, siempre hay como esa diatriba ideológica que es completamente, es como diametralmente opuesta. De un lado tenemos un agente inteligente que guía el proceso, pero de este lado tenemos nada
que puede, que a través de mecanismos naturales, bueno, te da ese resultado. Entiendo. Recuérdense que somos Defensa Pentecostal, una plataforma que se ha levantado con mano poderosa. Hemos traído aquí al ministro Felisberto Vázquez y él nos está contando acerca de este importantísimo tema. Felisberto, hay una pregunta que a mí en lo particular me intriga. ¿Cómo el ateísmo construye a Dios o define a Dios? Parece algo como paradójico. Me explico. En el mundo que hoy vivimos hay ateos. Uh-huh. Pero si Dios verdaderamente no existe, no deberían de existir ateos. Porque Dios verdaderamente no existe. Entiendo. En su mundo. ¿Cómo el ateísmo construye a Dios? ¿Cómo lo define? ¿O qué entiende ellos de que tantos miles de millones en el planeta Tierra puedan seguir a Dios? Bueno, mira, ciertamente lo que hay es como una... Es válido lo que está diciendo. Lo que te va a decir un ateo ciertamente es de que ellos no creen que Dios existe y lo que son es contrario al concepto que tú tienes de Dios y que todo el mundo tiene de Dios. O sea, que son adversos a esa idea y por tanto eso se le llama ateísmo. Curiosamente, que es muy curioso para mí, el ateísmo siempre es más fiero con el cristianismo, no con las otras. No con el musulmanismo, hinduismo, budismo. Qué raro. Te fijas, el ataque es a la Biblia. Es muy difícil que te encuentres un ateo que ataque el Corán. Sí. O que ataque, por ejemplo, los libros del hindú, que se me olvidan los nombres, son muy largos. Sí. Entonces, te fijas que como algo en contra directamente del cristianismo, porque es la religión número 1 y un paréntesis, es la que más bien le ha causado al mundo. Sí. Completo. O sea, vamos a seguir hablando de eso después. Sí. Cuando entremos a la otra faceta, para golpear un poquito ahí. Pues bien, entonces, conceptualizan a Dios así, o sea, Dios, ¿cómo Dios va a responder oraciones? Dios no existe, no es posible, por ejemplo, si es verdad que Dios existe o que puede sanar, ¿por qué no oran toditos para que se sanen del cáncer? Que hay incluso un youtuber famosísimo que él también hace la misma pregunta. Entonces, siempre hay como esa forma de uno ir siempre como en contra de la idea que el cristianismo plantea sobre Dios. ¿Entiendes? Como eso. Gloria al nombre del Señor. Félix, entre tanto que te inmiscuiste en este mundo, ¿cómo te encuentras con Jesús? ¿Qué pasó con Felisberto Vázquez? ¿Cómo te encuentras con el Dios no conocido, con el Dios inexistente para ti? ¿Cómo te encuentras con ese verdadero Dios? ¿Cómo te abraza ese amor? ¿Cómo tú sientes que verdaderamente es Dios? Pasó algo curioso y fue el hecho de que yo, viviendo en Villamella, aquí, mi tía decide mudarse para Cristo Rey, específicamente por donde yo vivía antes. Se mudó por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, nos mudamos al lado de una persona que son cristianos. Al día de hoy todavía lo son y sé que van a morir en el evangelio. Y entonces, ellos conocían a mi mamá, conocían a mi familia, pero no me conocían a mí, o sea, me conocían de vista. Ellos comenzaron a tratar con mi tía y comenzaron, por ejemplo, que nos llevaban comida, siempre saludaban a uno con mucho amor y ese tipo de cosas. Trataban como de ser amigos de uno, cae bien, así, ese tipo de cosas. Entonces yo recuerdo que una vez ellos me invitaron a la iglesia y mi tía me dijo, ahorita no salga, que tenemos que ir a la iglesia. Dije, tía, pero vamos ahí. Que no, está bien, vamos ahí. Porque ella me estaba explicando, mire, que ellos han sido muy buenos con nosotros, se ve feo que uno le diga que no, tú sabes, y además todo el mundo dijo que sí, y yo era el único, dije, bueno, no voy a decir que no, y fui. Cuando fui ahí, me llamó, o sea, al final del culto, ¿vieron qué te pareció? Digo, a mí no me gustó, ella habló muchísimas cosas y al final no dijo nada, y me fui. Yo recuerdo que ellos luego otra vez nos invitaron, y yo volví ahí, digo, wow, qué pesado esto va a ser como continuo, tú sabes, y así.
Entonces, yo esa otra vez fui y ahí predicó el que es pastor de la iglesia y ahí como que me gustó un poco más. Dije, no estoy de acuerdo, pero por lo menos me gusta la forma en la que él transmite, porque es una persona muy preparada. Llegó un día que había una gira, una actividad que ellos iban a hacer en un lugar que tenía piscina, tenía campamento y todo. Y a mí me invitaron. Y había, no sé si había quedado un dinero, no sé, porque yo creo que creo que ellos lo pagaron todo. No, ahora no me acuerdo, pero eso fue en el 2015. Yo sé que ellos me invitaron y querían que yo fuera, y estaban ahí machacándome con eso. Curiosamente, ellos ya sabían que yo era ateo porque yo había discutido con las hijas de ellos y así, lo había puesto en jaque con muchas cosas y demás. El hecho es de que yo recuerdo que yo no fui con la intención buena, sino fui con otra intención, pero al final fui y dieron un culto. El predicador se llama, que tengo que darle ese crédito que nunca lo he dicho, Anicasio Cabral. Él estaba predicando y yo estaba fuera limpiando una piscina. O sea, yo estaba limpiando la piscina porque yo no quería estar allá adentro, en ese reburujadero de gente, que sabe que uno lo ve así. Perdón, sí. Es que uno lo ve así. La locura. Sí, una locura. Para los que se pierden. Sí. Tremendo, así que dice la Biblia. Para los que se pierden. Entonces, yo vi a la persona hablando en lengua, otro llorando, y así dije, no, yo no voy a estar en esa loquera. Y me fui a limpiar la piscina. El hecho es de que el predicador llega un momento, ojo, para que no crean que fue algo montado. Porque si es montado, yo digo es montado porque yo no me voy a salvar por ello. Yo me salvo por Cristo. El predicador había llegado simplemente y empezó a predicar. Él no me conocía ni nada. Y él comenzó a orar y comenzó a orar y comenzó a orar. Y él dijo, aquí falta una persona. Y tienen que traerla. Y yo recuerdo que empezaron a mirarse, entre ellos allá. Y uno se dio cuenta de que yo no estaba. Y fue y me buscó. Y yo le dije, y me fue a buscar. Me dijo, varón, ¿qué estás aquí? Estoy limpiando la piscina. Y me dijo, no, ven que te están llamando. Y digo, ¿quién me está llamando a mí? Y me dice, el Dios varón te está llamando. El predicador dice que te busque. Así, se escuchaba por la bocina, sí. Pero yo estaba lejos, o sea, yo me estaba haciendo el loco. Varón, cuando yo llegué cerca, no dentro, cerca, porque yo estaba más lejos, cerca, los aretes me estaban quemando a mí. Gloria a Dios. Yo me lo quité. Que incluso yo sé que la joven, hoy en día la joven está casada, pero yo sé que ella tiene que tener su arete guardado, pues yo se lo di. Me estaban quemando y yo me lo quité. Y yo estaba sumamente asustado, sumamente. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando. Y yo me quité los aretes y se lo di a ella. Le dije, toma, si tú me ves con otro arete, no me hable más. Y así, porque yo estaba como sumamente, yo no entendía lo que estaba pasando. Y me lo quité. Ese día yo no me convertí. Pero sí como que... Sentiste una manifestación que nunca la había visto. Tremenda, varón. Gloria a Dios. Varón increíble. Yo creo que después de ahí yo no he sentido otra cosa así directamente. Que yo me sentía como abrumado. Y fue así, le di los aretes. Luego yo comencé, por ejemplo, a ir a la iglesia solo. O sea, nosotros llegamos y luego ya un día de culto, un martes, yo iba solo. Y cuando iba, yo me detuve antes de cruzar la calle ahí. Dije, wow, pero yo estoy yendo a la iglesia. Así, curiosamente. O sea, yo estaba bebiendo, me dio para ahí. Dije, bueno, voy a ir para la iglesia. Y fui, y me detuve y dije, wow, pero yo estoy yendo a la iglesia. Y me entró como esa inquietud de por qué yo estaba yendo, y fui ese día. Ahí volví un poquito para atrás otra vez, comencé con las mujeres, con la bebida y etcétera. El hecho es de que llega un momento que yo tuve ya un colapso. Dije, no, pero esta no es la vida que yo, o sea, que yo quiero. Me levanté, yo dormía en el piso con cartones, ahí, yo vivía en el piso.
tú me veías en la calle gastando dinero y con Jordan, y que lo que más privaba y que me daba mucha mujer y de todo, y yo dormía en cartón y bebía cada rato. Y yo recuerdo que yo me levanté un día sumamente, después de amanecí borrachísimo, y recuerdo y dije, no, pero esta no es la vida que yo quiero. Entonces, ahí fue que yo como que empecé como a cuestionarme muchas cosas, comencé por ejemplo, a mirar, por ejemplo, de cerca el ateísmo, ver si esa cosmovisión de vida tenía resultados satisfactorios, si tenía algún sentido alguno. Entonces, filosóficamente fui viendo que esa cosmovisión no te da una esperanza de vida, no te da un propósito de vida, aunque cualquier ateo que pueda ver el video, pero entonces se meten porque eso es lo que te ponen, entonces se meten al evangelio para engañar su mente, para tener una esperanza. Lo que pasa es que cuando tú miras el ateísmo serio, porque una cosa está, o sea, el que no ha entrado, por ejemplo, un cristiano no me va a entender, ¿sabes? Porque hay que vivirlo y hay que someterse mucho a eso. Hermano, si nosotros quitamos la creencia en Dios, si nosotros la quitamos, la creencia de Dios del mundo, el mundo entero colapsa. Gloria a Dios. El mundo no puede vivir sin Dios. No hay forma. Y eso los ateos incluso lo reconocen. Usted se puede, por ejemplo, usted se puede leer el libro de Yuval Noah Harari, el libro Sapiens, que es un libro sumamente famoso. El hombre ateo cree que la creencia en Dios es un mito. Todo eso. ¿Qué pasa? Que él mismo, por ejemplo, reconoce en ese libro de que el sentido de igualdad que hay en el mundo viene del cristianismo. No de la idea de Dios, del cristianismo. Porque el cristianismo dice que el hombre y la mujer fueron creados iguales y con la misma dignidad. Y así incluso está en la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, fíjate, por ejemplo, que las políticas de nosotros son diferentes a las de esos países como China, como Rusia. Occidente y... sí. ¿Por qué? Porque aquí están las bases del cristianismo. El mayor avance del mundo ha estado de este lado. ¿Por qué? Le doy un spoiler por si no lo sabe. Porque los cristianos fueron los propulsores de la ciencia moderna. Los cristianos fueron lo que... La ciencia avanzó fue por el cristianismo. Gloria a Dios. Por Isaac Newton, Pasteur. por Galileo. Sí, por todos ellos. Ellos fueron los que hicieron que la ciencia avanzara. La creencia en Dios, contrario a que la gente te dice que tú te vuelves tonto, que te vuelves religioso, no. Ellos querían descubrir la creación de Dios, porque la Biblia lo dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncia el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus manos, ¿entiendes? Y entonces, por ejemplo, el mismo Galileo Galilei decía eso, de que Dios, por ejemplo, escribió el universo en el lenguaje de las matemáticas. O sea, ellos estudiaban el universo porque para ellos tenía sentido de que había un legislador inteligente detrás. Entonces, cuando tú quitas la creencia en Dios, el mundo deja de carecer de propósito. ¿Por qué? Porque eso es lo que te digo. La evolución te dice, por ejemplo, de que tú matas para sobrevivir y más nada, y te reproduce. No hay, o sea, el sentido de justicia, eso no me lo estoy inventando, por favor. Busquen el libro de Yuval Noah Harari, el libro Sapiens, él es ateo, te lo puede leer, ese libro un éxito de venta, más de 13 millones de ventas tiene, o sea, una locura. Hay gente que se han vuelto incluso ateo por leer ese libro. Solamente leer el libro. Sí, el libro no es la gran cosa, yo lo tengo en mi casa y lo analicé, pero el que no tiene fundamento sobre la evolución y eso, bueno, se deja caer. Y además el que no está orando, porque el que tiene su fundamento firme puede venir lo que venga. Fundamentado sobre la roca y no se mueve. Puede venir lo que venga. Entonces, él mismo, por ejemplo, te dice eso. Dice que no hay derechos humanos. Que si tú quitas, por ejemplo, esa cláusula de los Estados Unidos de que y esa idea del cristianismo de que todos somos iguales, creados por Dios y etcétera, dice claramente de que no hay derechos humanos, de que no hay libertad,
de que no hay igualdad, literalmente. Esas leyes de la justicia, perdón que te interrumpa, Es que no tiene vienen de la Biblia. Pero ¿sabes algo, Felisberto? Que yo quiero que usted ponga ahí en la bandeja de comentarios, porque yo en lo particular, usted lo ponga o no lo ponga, voy a volver a invitar a Felisberto para hacerle preguntas científicas y de científico, que vamos a decir que atentan contra la fe cristiana. Le voy a dar un adelanto, un ejemplo: tierra plana, es la tierra verdaderamente redonda. Vamos a hablar verdaderamente de Génesis 1, verdaderamente qué pasó en el hebreo, qué significan esas palabras, cómo Dios lo hizo. Y ese tipo de inquietudes, espero que Felisberto tenga desde su apretada agenda un tiempo, porque vamos a preparar algo especial, un conversatorio, vamos a decir, cristiano-científico, sí, para dar a entender que el cristianismo es ciencia. Claro. Y que Dios es ciencia, y ciencia es conocimiento, y verdaderamente lo que muchos han tratado de ridiculizar va acorde con las escrituras, y sé que va a ser de bendición. Felisberto, estamos entrando en la parte final, porque sé que viene una parte donde Dios va a tratar con esa. Ponga ahí en la bandeja de comentarios si usted quiere que Felisberto Vázquez vuelva a Defensa Pentecostal, hace quizá la parte 2, la parte 3, la parte 4, y así esta audiencia. ¿Está Felisberto en disposición de esto? Oh, pero claro. Gloria al nombre del Señor. No hemos ni calentado. Aleluya, ya usted lo ha visto. Pero antes de terminar, Felisberto, tu vida cristiana en la actualidad, sé que eres un ministro, eres un maestro, pero cuéntale algo a la audiencia que después de ese encuentro que tuviste con Dios, cómo tu vida ha cambiado, cómo el ateísmo ya no te hace falta, cómo ya verdaderamente eres un hombre y un joven totalmente nuevo y diferente. Oh, claro que sí. Bueno, para mí ha sido la mayor bendición de mi vida, porque la vida empieza a tener un propósito último, un propósito final, tu vida, cuando tú se le entregas a Dios. Estoy sumamente bien, uno afronta los problemas de forma diferente. Por ejemplo, yo estoy casado, tengo mi hija, gracias a Dios, y todos le servimos al Señor, gracias a Dios. Tu vida ha cambiado. Claro que sí, mi madre está yendo, por ejemplo, a la iglesia también, está tomando doctrina, o sea que en cualquier momento la vemos. Da el paso. Sí, sí. Que es cuestión, la gente tiene un poquito de miedo, pero ya después. El Señor va a obrar. Exactamente, amén, yo lo creo así. Y así ¿Has pensado volver atrás? ¿Te hace falta? No, jamás, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido alguno. O sea, es que yo no. Esa ideología de que nosotros somos unos animales sin propósito y que nada de lo que tú tengas, que tú hagas, tiene significado. Por ejemplo, desde el ateísmo no se puede juzgar la matanza de lo que hizo Hitler a los judíos, porque ellos están siguiendo sus patrones naturales. O sea, ¿cómo tú juzgas eso? O sea, saquen la idea de Dios. O sea, ¿cómo se juzga eso? O sea, ¿cómo se juzga la esclavitud? No tiene sentido. Por eso que Yuval Noah Harari lo dice. O sea, no hay derechos humanos, no hay nada en biología. El ateísmo promueve una anarquía de vida donde somos un accidente sin propósitos, y eso es lo que el diablo ha tratado, Señor lo reprenda, de introducirle al ser humano, claro, para que se aleje del verdadero propósito que Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su santa sangre. Hemos llegado a la parte final. Felisberto, dale las palabras finales a la audiencia y dile que vamos a volver pronto para este nuevo segmento. Oh, claro que sí. Bueno, a todo el que me escucha, tanto a los que están firmes como a los que están también tambaleando, porque hay personas así. Débiles en la fe. Sí. Hermano, no hay que dar vuelta atrás. O sea, no dé un paso atrás. Si tú tienes duda, pídele a Dios sabiduría, nútrate en lectura, busca a un hermano, pero no te devuelvas. O sea, atrás no hay nada. O sea, tú no tienes nada que buscar atrás. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de mitos. La Biblia fue un libro que cada vez que te habla con registro histórico, te dice el lugar donde pasó, en el año que pasó, si en un caso, por ejemplo, quién reinaba en ese tiempo, y así, porque
el cristianismo es una religión que está basada en la historia. Es algo que se puede corroborar históricamente. Entonces, no des un paso atrás. Dios puede salvar tu vida y pídele a Dios siempre tener fortaleza. A todos, no tenga vergüenza. Busca un hermano, busca un amigo. A mí me dio mucha pena, me escribió el hijo de un pastor hace muy poco, a las 4 de la mañana, que no podía dormir, que quería dejar el evangelio y de todo. Y recuerdo que hablé con él, profundizamos, digo, sí, ok, déjalo. ¿A qué? O sea, ¿qué hay? Que sea, por ejemplo, mayor que esto. O sea, ¿qué tú tienes? O sea, ¿dónde tú te vas? ¿Hace qué? Y el hecho de que comenzamos a hablar, y yo le recomiendo un artículo, que usted se lo puede leer también, se llama Lo absurdo de la vida sin Dios. Eso está en internet, un fragmento de un libro, se llama Fe Razonable. Yo no creo que una persona lea ese capítulo de ese libro. O sea, está en internet gratuito, te lo puedo buscar. Fe Razonable, Lo absurdo de la vida sin Dios. No creo que nadie que lea eso se puede quedar estático, sin estar hermano, yo he llorado leyendo eso. Gloria a Dios. Porque tú ves lo que te dicen los filósofos ateos, mi hermano. Que no hay sentido, que no hay propósito. El ateísmo colapsa en ese momento. Pues dice, ¿cómo yo, por ejemplo, tengo este sentido de justicia? Si realmente la justicia, o sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene mi sentido de justicia? Porque para mí, por ejemplo, que Richard Dawkins dijo, y yo sé que estoy terminando ya, perdone, que Richard Dawkins dijo, por ejemplo, que no hay ni bien ni mal, sino una indiferencia ciega y sin propósito. O sea, que no hay bien ni mal. O sea, ¿cómo se vive así? O sea, que tú puedes entrar aquí ahora mismo, matando a todito, Dios libre, a la célula que está ahí, tú puedes usarla de esa forma y no está mal. O sea, eso es una anarquía total. Es una doctrina diabólica. Bertrand Russell dijo, increíble, no conozco la respuesta. Y era ateo. Él dice, no, es que no entiendo. Porque él quería, por una parte, juzgar la guerra, la matanza, pero él decía, pero humanamente, ¿no? O sea, ¿desde qué base yo estoy haciendo esto? O sea, ¿de dónde me nace esto? ¿Entiendes? Entonces, el cristianismo es lo único que le da estabilidad al mundo y es lo único que le ha dado propósito y sentido al mundo. Y también esa es la razón principal de que Occidente hoy en día es lo que es. Las universidades, la ciencia, que estamos mucho más, bueno, al principio tuvimos mucho más, porque ya ahora el mundo entero está conectado, avanzamos mucho más, fue por la creencia en Dios, únicamente en Dios, y no en el Dios de por allá, en el que la gente, el Dios verdadero, el Dios en el del cristianismo, únicamente. Claro, el Señor, hemos llegado a la parte final, pero sé que esta entrevista se ha de repetir. Venimos aquí con contenido poderoso, suscríbase, comparta, dele like al video, le habló su amigo y hermano, siervo de Jesucristo por gracia y misericordia, Juan Manuel Tineo, al conjunto de nuestra la evolución, vamos a hablar en la otra. Gloria al Señor. Manténgase ahí. Vamos a tener varios segmentos y esas dudas científicas que tratan de confrontar al cristianismo serán aquí desmenuzadas y van a ser derrotadas a través de Defensa Pentecostal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Shalom.